Gracias al Señor y bendecimos el nombre del Señor que nos permite a través de este medio poder una vez más llegar a cada uno de ustedes. Hemos solventado los problemas técnicos que tuvimos y que lamentablemente se nos hizo imposible transmitir en vivo el mensaje de la palabra de Dios en este día. Pero aquí estamos, bendecimos el nombre del Señor, agradecemos su misericordia y también nos disponemos para compartir el mensaje de la palabra del Señor. No quería quedar en deuda con ustedes, primeramente al no tener hoy a disposición de cada uno de ustedes el mensaje en primera instancia. Y en segundo lugar, la deuda también tiene que ver con el mensaje que recién pasada la semana anterior estuvimos compartiendo acerca del profeta Jeremías y cómo a él le tocó vivir en medio de una situación bastante difícil, muy complicada en su época. Estamos hablando del año 587, 586 antes de Cristo. Jeremías fue un prominente profeta en el pueblo de Israel. Así es que hoy nos vamos a disponer para entrarle a la palabra del Señor y tener este tiempo de edificación y que no perdamos la riqueza de la palabra del Señor que ella tiene para nosotros. En el libro de Jeremías, que se compone de 52 capítulos, casi todo el libro en su totalidad, con la excepción de la cual voy a mencionar, Jeremías le toca ministrar en una época muy crítica y muy difícil. Estamos hablando de la época donde el juicio del Señor, ya anunciado y ya advertido, tiene su realización. Podemos decir, tiene su consumación. En un mensaje anterior estuvimos hablando cómo al profeta le tocó lidiar con varios aspectos. Uno de ellos fue que mientras que él estaba dando un mensaje de advertencia acerca de lo que Dios mismo estaba trayendo contra la nación de Israel por causa de su pecado, de su desobediencia y de su rebelión, en torno a ese mensaje que él estaba dando, se habían levantado una serie de mensajeros, pero lamentablemente mensajeros que decían todo lo contrario a lo que la palabra de Dios y a lo que el Espíritu del Señor estaba hablando en ese momento. Bien, para ponernos en contexto diremos que el profeta Jeremías perteneció a la clase sacerdotal de Israel, como usted lo puede constatar en los primeros capítulos. A partir del capítulo 2 y 3, él empieza a amonestar a Israel. En toda esa secuencia de capítulos que van desde el 2 hasta el 29, son una serie de advertencias, de amonestaciones que el Espíritu de Dios le da a Jeremías para que proclame y que a la vez él las vaya registrando. Pero hay un interesante paréntesis que se hace en el capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32 y capítulo 33. Ahí es donde hoy nos vamos a centrar. ¿Por qué? A esta porción que estoy mencionándoles del capítulo 30 al 33, que son 4 capítulos en el libro de Jeremías, los estudiosos bíblicos le han dado en llamar el libro del pacto o el libro de las consolaciones. Ahorita vamos a ver por qué razón. Luego, desde el capítulo 34 hasta el capítulo 52, Jeremías sigue su narrativa hablando de todas las circunstancias y de todas las eventualidades que se presentaron en medio del inminente juicio. Juicio que le tocó a él vivir juntamente con toda aquella nación de Judá. Debemos recordar, mis hermanos, que Israel, después de la muerte de Salomón, se dividió en 2 reinos, quedó dividido en 2 reinos. El reino del norte, a quien se le llamó Israel, y el reino del sur, a quien se le llamó Efraín o Judá. Diferentes términos se utilizan en los profetas para describir al reino del sur, al reino de Judá. Ahí es donde a Jeremías le tocó ministrar. ¿Por qué? Porque unos años antes, en el año 722, los asirios llevaron en esclavitud al reino del norte, a Israel. Y Dios fue más misericordioso y le prolongó más su misericordia a Judá
precisamente advirtiéndole y llamándole a través, no solo de Jeremías, lo hizo a través de Ezequiel, lo hizo a través también de Isaías, que fueron profetas prominentes en esa época. Ahora bien, pero a Jeremías prácticamente le tocó lo medular: escribir, predicar y vivir. No solamente, como les mencionaba, lamentablemente los mensajeros que traían mensajes de índole totalmente falsos, como lo vimos en la última exposición, sino que también le tocó lidiar con la rebelión del pueblo, con la desobediencia del pueblo, con la testarudez de los gobernantes y de todos aquellos líderes que Dios había puesto, tanto en el campo religioso, espiritual, como en el campo civil y legal, de los reyes también. O sea, era un caos en el área social, en el área moral, en el área espiritual, en el área religiosa. Y él, por eso se nos llama, y se ha dado en llamar al libro de Jeremías, el profeta llorón, o el libro de los lamentos también, porque cuando usted se adentra en el libro del profeta Jeremías, usted va a ver una serie de tonalidades, porque son registros y mensajes que se están dando en el contexto de la inminente invasión y juicio que Dios estaba trayendo a través de Babilonia sobre su pueblo Israel. Esto nos tiene que quedar muy claro a nosotros. Aún así, en medio de ese juicio, Dios le permite, estando en la cárcel a Jeremías, porque él sufrió mucha persecución de parte del liderazgo por causa del tipo de mensaje que él traía, que era totalmente opuesto a lo que los reyes, a lo que el pueblo, los príncipes y los mismos líderes espirituales querían oír. Era completamente opuesto. Por eso es que se levantó una serie de profetas falsos que les halagaban a ellos, como lo vimos en el capítulo 23 de Jeremías. Muy bien. En este paréntesis que les estoy mencionando, del capítulo 30 hasta el capítulo 33, del cual voy a entregar hoy la primera entrega, porque lo voy a hacer en dos partes, y si el Señor lo permite y nos da la vida, el próximo domingo, el primer día de la semana, volveremos a tocar la segunda parte, porque es un contenido sumamente rico. ¿Por qué? Porque el Señor, en medio del juicio, un juicio disciplinario que Dios va a tener contra su pueblo, un castigo donde Él va a aplicar su justicia, porque ha tenido 800 años de misericordia con Israel, llamándoles la atención. Digo 800 años porque fue en 1400 años cuando se dio el éxodo, y Dios le dio a Moisés no solo las leyes y los estatutos y la legislación que le iba a dar identidad al pueblo de Israel, sino que también en esos escritos de Moisés, Dios dejó a través de Moisés una pequeña advertencia, que si ellos no iban a ser obedientes a lo que Dios les había estipulado, y que para eso los había escogido, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, y ser una nación de testimonio en el concierto de todas las demás naciones, si ellos no eran obedientes, entonces vendría algo que se llamaba el exilio, que era el juicio, por así decirlo, más terrible que nación alguna podía experimentar. Bueno, llegó el tiempo con Jeremías, y a Jeremías le tocó anunciar de forma vehemente, pero también lamentablemente vivir como, hermanos míos, en cuestión de unos pocos añitos empezaron a ver las hordas babilónicas asentándose en las fronteras primeramente de Judá, y luego invadiendo y dejando a Jerusalén totalmente impenetrable, con sus arietes, con todos sus equipamientos militares de aquella época, y nadie entraba y nadie salía. A eso se le llama el sitio de Jerusalén. Era algo impresionante. En medio de esa crisis que estoy describiendo y circunstancias, el Señor le da una pausa a Jeremías y le dice: Jeremías, por un momento suspenda los mensajes de juicio y de advertencia. Quiero mostrarle lo que va a venir en el futuro para mi pueblo, para sus escogidos, los escogidos de Dios, después de que pase este juicio que ya Él lo tenía planeado. Entonces yo quiero que vayamos al capítulo 30, por favor. Vamos a ir al capítulo 30 y vamos a compartir algunas filminas
bosquejos visuales que me gusta tener de forma muy general, por supuesto, con ustedes, para que también vayamos alternándolo. Así es que los voy a dejar mirando el pasaje bíblico juntamente con el título que tenemos hoy. Este es el título le he colocado del juicio a la restauración. Y como podemos ver ahí, vamos a mirar en Jeremías capítulos 30 al 33. Hoy miraremos capítulo 30 y 31 hasta donde el Señor nos lo permita avanzar. No vamos a correr, pero vamos a aprender. ¿Saben por qué? Porque es sumamente importante entender que Dios no solamente es un Dios de justicia, sino que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, pero a la vez es un Dios de planes y de propósitos. Dios tiene un diseño para su pueblo, para la humanidad también. Y Dios les reveló a la mayoría de los profetas, no solamente a Jeremías, el asunto específico con respecto a su pueblo Israel, pero dentro de ese asunto que Dios les revelaba a los profetas con respecto a Israel, también Él incluía una visión al futuro, al lejano futuro donde la historia sería cerrada con un juicio cataclísmico sobre toda la humanidad y luego inmediatamente un reinado, lo que llamamos una restauración total de todas las cosas según el designio y el orden divino. Así es que vamos a ir por tanto ahora al capítulo 31, mis hermanos, capítulo 31 de Jeremías. Y lo vamos a mirar ahí porque es sumamente importante que lo veamos. Note ahí cómo dice del juicio a la restauración. Jeremías capítulo 30, verso 33. Estoy enfatizando para que le queden bien claro a ustedes esos conceptos que estamos y vamos a manejar. Como les digo, hoy vamos a mirar la primera parte de este largo mensaje, que por cierto es un largo mensaje que Dios le da a Jeremías, del capítulo 30 al capítulo 33. ¿Y qué es lo primero que vamos a mirar en el capítulo 30? Lo primero que vamos a mirar en el capítulo 30, mis hermanos, es lo que podemos llamar la causa del juicio. En Jeremías capítulo 30, verso 7, verso 11 al 12, verso 14 al 15 y verso 23 al 24, Jeremías va a expresar por qué razón, cuál fue la causa de que llegara el castigo divino sobre su pueblo Israel. ¿Por qué razón el Señor tuvo que ejecutar ese juicio disciplinario? Entonces vamos a ir leyéndolo. Les voy a dejar a ustedes ahí esa parte para que la puedan ir mirando y a algunos les gusta tomar apuntes y voy a ir a leer una pequeña porción que va del versículo 1 hacia unos cuantos versículos y finalizaremos para luego entrar a mirar aspectos interesantes. Como les repito, Dios le va a revelar a Jeremías cómo él va a llevar a su pueblo del juicio a la restauración. Entonces Jeremías en el capítulo 30 nos va a decir de la siguiente manera a partir del versículo 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor Dios de Israel diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Note por dónde lo va llevando. Porque así ha dicho el Señor, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios, a David su rey.
a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera, oiga lo que dice ahí, esa parte note, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, porque de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hasta ahí vamos a dejar hoy la lectura. Qué interesante lectura. Así es como él empieza a describir Jeremías, mis hermanos, todo ese proceso largo que iba a durar 70 años. Dios iba a llevar al exilio usando al instrumento Nabucodonosor y su imponente ejército babilónico, y los iban a trasladar desde Palestina, más de 1000 kilómetros, hasta Babilonia, la tierra de Sinar, lo que hoy es una parte de Irán y de Irak, pero sobre todo de Irán, donde está actualmente el río Éufrates. Toda esa distancia ellos la iban a recorrer. Iba a ser días de dolor, iban a ser días de muerte. Nabucodonosor lo que hizo en Israel fue una masacre de ancianos, gente decrépita, gente enferma, de niños, de jóvenes, de doncellas, de príncipes, de reyes, de familias reales. Pero hay algo curioso. En esa catástrofe y en esa invasión, la Biblia nos dice en el libro de Jeremías que Dios permitió que el pueblo de Israel, la parte del pueblo de Israel que eran los pobres, los más pobres, los indigentes, para usar un término hoy, quedaran en la tierra prometida. Nabucodonosor envió a un capitán encargado de hacer la tercera incursión. Quiero decirles algo, mis hermanos. Nabucodonosor empezó poco a poco a invadir la tierra de Palestina, y él lo hizo en 3 oportunidades. La que estamos narrando en Jeremías es prácticamente ya la última, la devastación que sucedió en el 586, donde quemaron el templo, destrozaron todos los edificios. Eso fue un asolamiento total. Por eso, cuando se habla del exilio, es lo más horroroso que existe en relación con Israel. 70 años iban a ser llevados al cautiverio. Eso ya estaba establecido. Y como lo leímos al final de la pequeña lectura y lo vamos a ratificar, Dios dijo: yo lo voy a hacer porque de ningún modo te dejaré sin castigo. Hermanos, no hay Dios tan lleno de amor, de misericordia y de gracia como nuestro Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el gran Creador, el Dios majestuoso. No hay nadie que ame como Él ama. Pero Dios tiene un detalle que a nosotros se nos olvida, que Él es perfecto, en amor, gracia y misericordia, pero en justicia. Detalle que nosotros los humanos no lo manejamos con claridad. Muchas veces nos pasa como padres que nos pasamos advirtiendo a los niños: mire, si no deja de hacer eso, le voy a dar un chancletazo. Bueno, ahora eso es prohibido, ¿verdad? Bueno, si no deja de hacer eso, lo voy a castigar. Vea que se lo advierto, lo voy a disciplinar. Entonces nos vamos en esa hablada y nunca hacemos nada. Y más bien hoy, de acuerdo a las nuevas filosofías e ideologías y a las nuevas propuestas humanas que se están dando, entonces más bien hay que estarlos premiando por su desobediencia y de su rebelión. Dios no es así. Dios no cambia y no ha cambiado y no cambiará. Y su palabra quedó firme y estable. Dios le dijo a Israel, y lo vio como un hijo, ahorita lo vamos a ver, como alguien amado y querido: aunque te ame y seas delicado, te tengo que disciplinar por causa de tu maldad. Pero en esa disciplina, Dios se le revela a Jeremías y le dice a Jeremías qué es lo que él quiere hacer. Pero como miramos en esta parte, lo primero que hace en el capítulo 30
en una gran variedad de versículos, Jeremías primero lo que hace es explicarles a ellos, hermanos, por qué causa está viniendo. Y eso es lo que permítanme ir a mencionarles. ¿Por qué causa vino esta devastación, este exilio, esta invasión, este juicio terrible, horroroso como lo vamos a ver? En el versículo 7, como usted lo puede ver en el bosquejo visual, permítame leer lo que dice. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. En el verso 11 dice, no te destruiré, sino te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. En el verso 12, note lo que describe, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Note cómo describe él el proceso que va a pasar Israel. Usa la figura de un problema de salud, quebrantamiento y dolorosa llaga. En el verso 14 del capítulo 30, note cómo nos dice el escritor, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario, cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Ve la razón, hermanos? ¿Ve la razón? Y noten este pasaje, versículo 14, que ahorita vamos a conectarlo con el verso 15, que dice, como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel. O sea, Dios se les volvió su propio enemigo. ¿Por qué causa? Por la magnitud de la maldad y por la multitud de tus pecados. Note lo que dice el verso 15. Porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Dios había sellado la sentencia. Si el pueblo seguía en rebelión, en maldad y desobediencia, su justicia tenía que ser aplicada. Pero note, hermanos, como en el verso 23 del capítulo 30 al verso 24 del capítulo 30, estamos en el capítulo 30, Dios le muestra a Jeremías y hace una maravillosa mezcla entre el castigo que va a recibir Israel y lo compara con el gran juicio que ha de venir sobre todos los malvados en el tiempo final de la historia humana. Esto es magistral como Dios a Jeremías se lo va a revelar. Y ahorita entramos para que miramos en toma abierta algunas cosas importantes. Dice, he aquí la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se prepara, sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Ahora, note la última frase del verso 24. En el fin de los días entenderán esto. Aquí Jeremías, hermanos, nos está hablando al decir las causas por las cuales Israel está yendo al exilio que va a durar 70 años. Y él describe por qué razón es. Usted lo está viendo. Que va a ser como una llaga dolorosa y un quebrantamiento doloroso. Y que van a ir, hermanos míos, en angustia terrible cual nunca Israel ha vivido. Pero en el verso 23, en el verso 24, Dios inspira a Jeremías y ya no lo traslada 70 años después a una futura restauración de Israel, sino que lo traslada al cierre de la historia humana, donde Dios dice que su ira se va a manifestar al final de los tiempos sobre los malvados, sobre los impíos, dice el pasaje de la Reina Valera que hemos leído. Y que Él, hermanos míos, va a ejecutar su juicio. Y note lo que dice al final, al fin de los tiempos lo entenderán. Hermanos míos, lo mencioné en la exposición pasada, del primer día de la semana, el domingo pasado. En la revelación que Jeremías está recibiendo, Dios mezcla dos cosas. Mezcla el juicio a Israel con el juicio futuro que ha de venir sobre la humanidad que ha desobedecido y continuado siendo rebelde a Dios. Importante es esto. Pero como lo vamos a ver ahorita, en lo que Dios le empieza a revelar de la restauración futura de Israel, Dios va a hacer lo mismo.
Dios va a mezclar la restauración que va a traer sobre Israel 70 años después y cómo Dios luego, 70 años después, y cómo Dios luego va a extender esos 70 años en restauración de Israel, los va a proyectar y a magnificar hacia sus escogidos a nivel mundial. Su reino eterno, la restauración de todas las cosas. Cuando el Rey glorioso, descendiente del Rey David, el Señor Jesucristo, venga a reinar sobre la tierra. En estos capítulos, como les mencioné, que se les ha dado en llamar el libro del pacto o el libro de la consolación, capítulo 30, 31, 32 y 33, magistralmente el Espíritu de Dios les revela a Jeremías que el juicio a Israel solamente es una sombra, una figura del gran juicio que va a venir al cierre de la historia humana. Pero que de la misma manera en que Dios va a restaurar a Israel una vez que se cumplan los 70 años, de esa misma manera como Dios restaura a Israel 70 años después, va a restaurar todas las cosas cuando se manifieste en gloria su Hijo Jesucristo y venga a reinar. Yo quiero que caminemos ahora conmigo a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Permítame para que vayamos a la segunda parte. La segunda parte, mis hermanos, como lo pueden ver acá, es la promesa de restauración. Lo pueden ver ahí. Ahí está. La promesa de restauración. Esa promesa de restauración, mis hermanos, va a ir desde Jeremías, capítulo 30 en el verso 3, verso 8 al 10, verso 17 al 22. Luego continúa en el capítulo 31, verso 1. Luego en el verso 3 al 7. Luego en el verso 9 al 14. Luego en el verso 16 al 17. Luego en el verso 30. Luego en el verso 23 y 26. Y luego en el verso 28. Capítulo 31. Ahí van a venir lo que se llaman las promesas de restauración. Por supuesto, en el capítulo 32 y en el capítulo 33, Él va a continuar más enfatizando lo que quiere que las mentes y los corazones de los que van a poder sobrevivir a esa invasión y van a ser llevados con cadenas, hermanos, a Babilonia, ellos se lleven guardado en su mente y su corazón lo que Dios va a hacer muchos años después con ellos. Este es, hermanos, el propósito que tiene Jeremías, en este caso, el Espíritu del Señor, a través de Jeremías, al proclamarle al pueblo de Israel estas verdades. Sí, Jeremías, hermanos, está mirando toda la maquinaria de guerra y militar que ya está golpeando los muros de Jerusalén, que ya están siendo penetrados e invadidos por las hordas babilónicas. Y mientras él está en la cárcel, Dios hay veces le habla, y como vamos a ver, hay veces hasta por sueños le va a hablar a Jeremías. Y mientras que está pasando todo eso, Jeremías quiere machacar en el corazón de ellos que sí, van al exilio, el juicio disciplinario del Señor viene, el castigo por la causa de la justicia del Señor viene, pero él quiere machacar que no será para destrucción permanente de ellos, que los va a llevar como un juicio de disciplina y corrección por causa de su testarudez y continua y permanente desobediencia, pero que de ningún modo los iba a destruir, sino que los iba a procesar para que 70 años después, a través del rey Ciro, historia que usted puede leer en Esdras y en Nehemías, el rey Ciro da la orden para que 70 años después de este momento que estamos viendo en Jeremías, ellos regresen otra vez a reedificar el templo. Pero leamos un poquito. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 30, por favor, mi hermano. En el capítulo 30, y voy a dejarlos un ratito con la escena de la promesa de la restauración. Y en el capítulo 30, la segunda parte, después de que les dice a ellos por qué causa vino el juicio y van para el exilio, ahora él en el versículo 3 del capítulo 30, note donde empiezan las promesas de restauración. Porque aquí que vienen días, dice el Señor,
en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Note, hermanos, algunos traductores, y por supuesto aquí voy a decir cosas que algunos van a posiblemente a discrepar, no es que Dios va a resucitar solamente a David y va a ser rey. Dios le había dicho una promesa a David cuando hizo el pacto con él, que un descendiente de él iba a ser levantado y a reinar. De ese descendiente es el que está hablando aquí. Pero como es un hijo de David, por eso Dios dice aquí, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí está hablando, por tanto, de la simiente de David, el rey Jesús. Y note, hermanos, en el versículo 10, tú pues, siervo mío, capítulo 30, Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque de aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará, vivirá tranquilo y no habrá quien les espante. Hermanos, estos pasajes que estoy leyendo, por cierto, del capítulo 30 hasta el 33, que lo voy a hacer hoy, y si el Señor nos da la vida dentro de 8 días, no pueden ser tomados para dirigirse al Israel de hoy, una nación que fue legalizada por las Naciones Unidas en 1948. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando, y entiendo esto, hay algunas escuelas teológicas y algunos sectores de la cristiandad que consideran que muchos de esto que estamos leyendo aquí, capítulo 30 al capítulo 33, ya se está cumpliendo con Israel. Déjeme decirle que no se está cumpliendo con Israel. Todavía Israel no ha venido en masa a la salvación del Señor, ni han reconocido unánimemente a Jesucristo como su Mesías y su Redentor. Por tanto, ningún pasaje de los que vamos a leer hoy acerca de la restauración de Israel, como también de la restauración de todas las naciones, puede ser aplicable hoy a Israel. Suceden cosas muy lindas, pero Israel todavía es una nación en dispersión. Y todavía es una nación bajo el juicio de Dios y bajo la justicia divina en este momento. Pasajes como el que acabo de leer nos dicen que va a vivir tranquilo y que nadie los va a molestar ni amedrentar, como ahorita vamos a seguir leyendo. Eso no se aplica, hermanos. No hay semana y no hay mes que pase que Israel no tiene conflictos con sus vecinos los árabes, de toda índole y de todo tipo. Además, Israel no es una nación hoy que cree en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y en el mismo Señor Jesucristo. Esto es difícil. Algunos creen que hay dos pueblos hoy, Israel y la iglesia. No, Señor, hay un solo pueblo. Jesucristo lo dijo y más adelante lo voy a clarificar. Él vino para hacer de los dos pueblos, un solo pueblo. Él lo dijo en Juan capítulo 10. Y luego el apóstol Pablo se encarga de desarrollar toda esta rica enseñanza de que no habrá judío ni gentil, ni griego ni esclavo, libre ni escita, sino que todos serán uno en Cristo. De eso es lo que va Dios a revelarle a Jeremías. Por supuesto, Jeremías, al ser un profeta hebreo, un profeta israelita, lo que va a ver, lo va a ver de forma parcial, y él va a creer que todo lo que está viendo solamente es de Israel. No, Señor, ciertamente va a haber una parte que corresponde a Israel, 70 años después viniendo a reconstruir el templo. Pero también en la visión que Dios le da, va a ver a las naciones reinando, por supuesto, a partir de Jerusalén como la capital del reino del Mesías. Esto es algo glorioso y maravilloso, y es lo que estamos mirando. Y quería hacer esa salvedad porque muchos de estos pasajes se los aplican hoy a Israel como si ya Dios estuviera tratando con Israel. Sí, Él sigue tratando, pero en este momento recuerden lo que dice Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Dios quitó su trato con Israel parcialmente para poder tratar con el resto de las naciones. Y por eso es que hoy habla de la iglesia. A Israel volverse rebelde y mantenerse en la dispersión, eso permitió que viniera el plan y cumplimiento de Dios a través de Jesús, y que ya la salvación fuera dado al negrito,
al amarillo, al blanco, al rojo, a toda tribu, a toda lengua, a toda cultura, a toda sociedad, donde quiera que estén, en Asia, en África, en Europa, en el continente americano, en las islas del mar, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús, todo aquel que le confiese como el Señor de su vida, Él es entonces su Redentor. Y esa persona llega a ser parte del pueblo escogido de Dios, del cual Jesús dijo que de ambos hará uno solo. Dice, porque hay otras ovejas que tienen que venir y ser parte del rebaño. ¿Cuál era el primer rebaño? Israel. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Los gentiles, los paganos, usted y yo, los que vivimos fuera de los que son de la sangre hebrea. Esto es maravilloso. Y esto es lo que Jeremías está viendo de lo que va a acontecer en el futuro inmediato para Israel y en el futuro lejano para todas las naciones, de las cuales Dios va a escoger pueblo para sí. Hoy estamos viviendo todo un proceso de disciplina. Algunos no lo entienden y yo lo comprendo. Están en su fiesta, están en su vacilón, yo lo comprendo. Pero hay un pueblo escogido que está entendiendo qué está pasando. Y que detrás de lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI con esta pandemia, también Dios está. Como estaba Dios detrás del ejército babilónico y de Nabucodonosor. Como estaba Dios detrás de ese juicio y de esa invasión, así está Dios detrás de esta pandemia. Pareciera que con algunos, como están viviendo, parece que con ellos no es el asunto. Están llenando las playas, los hoteles están paseando, tienen buena plática, pero de esos, la Biblia dice que están puestos en resbaladero. A ellos les tocará también su turno en el tiempo de Dios, porque para todo Dios tiene su tiempo. Hermanos míos, nadie se burla de Dios y nadie escapa de la justicia divina, porque estos días tenemos contrastes. Unos han quedado sin trabajo. Unos están viendo a ver de qué forma llevan el sustento día a día a su casa. Pero otros parecen que se han hecho más millonarios. A otros parece que les está yendo muy bien y que tienen hasta platita para ir a las playas a gastar. Bueno, platica digo yo, pero se llama la tarjetita. Todavía la tarjeta les aguanta, lo que llamamos el tarjetazo, para pasarla. Pero no saben qué es lo que hay detrás de todo esto. Hermanos míos, para todo lo que se requiere, tiene su tiempo el Señor. Ese es el Dios correcto, misericordioso y justo, misericordioso y lleno de gracia, pero un Dios de justicia también. Tenemos que tener mucho cuidado. El pueblo de Dios tiene que ser diferente. El pueblo de Dios es diferente. Precisamente por eso fue que vino este juicio. Sigamos mirando lo que dice el pasaje de la restauración. Dice el Señor en el verso 17 del Jeremías 30. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. En Jeremías capítulo 30, verso 18 al 22. Así ha dicho el Señor. Y aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Note cómo empieza él a hablar de esa misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, está hablando de Jerusalén, en el monte de Sión, donde queda establecida. Y el templo será asentado según su forma. Usted puede ver eso, ese cumplimiento del templo que una vez más se vuelve a reedificar 70 años después, porque lo destruyeron totalmente los babilónicos. Entonces, bajo el mandato de Ciro el persa, ellos vuelven, y bajo la línea y gobierno de Nehemías y dirección espiritual de Esdras, ellos vuelven otra vez a edificar aquel templo. Y usted puede leer esa historia en Esdras y en Nehemías, que son los libros que quedan más adelante del profeta Jeremías. Y dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de acción que está en regocijo, de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, de en medio de ella saldrá su señoreador. ¿Ve de quién está hablando aquí usted? Aquí no está hablando de algún príncipe como Zorobabel que vino con Nehemías y con Esdras, no. Aquí está hablando del príncipe de los príncipes, de aquel que va a señorear. Aquí, hermanos, en esto que acabo de leer, el escritor nos está hablando y combinando la restauración de Israel 70 años después con la restauración gloriosa que traerá Jesús a través de su reino de toda la creación y de todas las cosas. Por eso dice, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor.
y me seréis por pueblo y yo seré su Dios. Estas frases aparecen en Apocalipsis capítulo 21 y 22 también. Son muy interesantes. Ahora miremos lo que nos dice el capítulo 31. Entremos al capítulo 31 también, porque es parte de lo que estamos viendo, y voy a dejar la escena un ratito mía ahí. Note lo que dice el verso 1. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Note qué interesante lo que nos dice. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Vea el versículo 3 al 7 del capítulo 31, hermanos, mire lo que dice. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levántese y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios, porque así ha dicho el Señor. Regocíjese en Jacob con alegría y den voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hagan oír, alaben y digan, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Note, hermanos, en el capítulo 31, verso 3 al 7, cómo describe Jeremías la restauración. Y la describe expresando ese amor eterno con el cual Dios ama a su pueblo, a Israel y a los redimidos de todas las épocas también. Y dice cómo Él les prolonga a ellos su misericordia. Y Él declara que aún serán edificadas y que aún la Virgen será adornada y que habrá fiesta, alegres danzas. Está describiendo entonces aquí el retorno de los 70 años. Pero a la vez aquí también el profeta está mirando, hermanos míos, al futuro, cuando también el remanente va a volver. Todos los que son de parte del Señor se van a regocijar con alegría y a dar voces de júbilo, dice, a la cabeza de las naciones. Israel seguirá siendo un pueblo amado de Dios, pero como parte de un todo, los redimidos de todas las épocas y de todos los tiempos que vamos a estar bajo el reinado del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero no nos quedemos ahí. Leamos el verso 9 al 12 del capítulo 31. Note la primera frase que va a decir el escritor. El escritor, hermanos, va a empezar en la primera frase a decir algo muy interesante. Note lo que nos dice. Irán con lloro, sí, porque así se iban a ir ellos. Hermano, al ver sus familias, sus casas quemadas, su gran templo destruido, a ver seres queridos muertos, a ver aquella desolación y aquella invasión terrible, y ellos haciendo largas filas como una inmensa procesión de cientos de miles yendo en cautiverio. Dice, irán con lloro, pero vea lo que dice la segunda parte. Mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Aquí Efraín es Judá, hermanos míos. Oíd palabra del Señor, oh naciones. Ve ahora, qué interesante. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y háganlo saber en las costas que están lejos y digan, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y oiga lo que dice la última parte del verso 12. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Aquí está la clave, hermanos míos. Reitero continuamente lo que les he venido hablando. El profeta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está viendo dos eventos simultáneos que se mezclan. La restauración de Israel 70 años después del exilio y la restauración bajo el reinado del Mesías allá en el futuro lejano, cuando se cumpla el plan y el propósito que Dios ya ha diseñado, con el cual Él cerrará la historia
y dará inicio a ese reino glorioso por todos los siglos de los siglos, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estoy compartiéndole muy pocas veces se habla en la cristiandad de hoy. La mayoría de los profetas como Habacuc, profetas como Sofonías, profetas como Amós, el mismo Joel, Isaías, también Daniel y Ezequiel, ellos en sus escritos mezclan los dos eventos: el juicio, la restauración inmediata después de los 70 años en Babilonia, pero a la vez siempre tienen un sentido que se le llama escatológico, el fin de los tiempos y el comienzo del reinado milenial o eterno de Jesucristo, para no entrar en algún tipo de discrepancia. Lo hago con mucho respeto porque sé que hay diferentes formas en que la cristiandad se analizan cosas y se analizan los eventos del tiempo del fin. Pero hay una cosa que es segura: Dios le está revelando a Jeremías y mezclando la restauración futura de Israel porque lo ama, porque tiene misericordia, pero también la restauración de todas las cosas porque su plan es un plan misericordioso, porque Dios es un Dios de bondad y de gracia, y porque Él sí procesará a los malvados que han persistido en desobedecerle, y por supuesto vendrá y cerrará la historia de la humanidad con un terrible y horrendo juicio, como lo hizo con Israel. Pero también la historia será como la restauración de Israel. Dios restaurará toda su creación, y lo hemos visto en Isaías en ponencias anteriores, donde el león se echará con el cordero, donde el niño jugará con la cobra. Son imágenes que Dios le dio a los profetas para describir de forma que es difícil de describir lo indescriptible, porque cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Ese glorioso reino eterno hacia el cual estamos yendo, y lo que hoy vemos son síntomas y calambres para decirnos: no echen mucha raíz aquí, porque en este presente sistema y en esta presente creación no está el orden divino y eterno. Esto tiene que ser sometido a depuración, a juicio, para que luego se implante el reino eterno del Señor Jesucristo. Por eso para mí es tan importante, hermano, lo que estoy compartiendo con ustedes. Es tan importante hacerles ver que estas promesas de restauración, Dios las mezcla dándoselas a Jeremías para su pueblo Israel, pero dándole también una vislumbre a Jeremías del futuro que va a venir en la persona de Jesucristo, el Rey de Gloria, la raíz de Isaí, el descendiente de David, a establecer ese reino glorioso. Note lo que nos dice en el capítulo 31, verso 13 al 14. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Note, hermano, que estas descripciones de Jeremías no pueden ser aplicables ni a la iglesia del Señor hoy, hablando de un estado perfecto, y menos a Israel, porque Israel sigue siendo parte de la disciplina divina. Ellos todavía viven con dolor. Ellos no son un huerto de riego en este momento, y tampoco es un pueblo que está saciado del bien del Señor. Estos son detalles muy importantes que tenemos que tener siempre presentes y que muchas veces, lamentablemente, mis hermanos, no lo miramos. Dice en el verso 16 al 17, así ha dicho el Señor, del capítulo 31: reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Y volverán de la tierra del enemigo. Note cómo habla Él, qué cosa más linda. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor. Y los hijos volverán a su propia tierra. Note lo que dice el verso 20, cómo habla de Judá y cómo lo llama y la forma en que lo describe en el capítulo 31, verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia,
dice el Señor. Hermanos, note cómo llama a Judá. Lo llama Efraín. Es un hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Vea lo que dice al final del verso 20. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. ¿Por qué se conmovieron? Porque tiene que aplicar juicio por causa de su maldad y desobediencia. Y un verdadero padre que ama siente dolor cuando tiene que castigar, hermanos. Ustedes saben que esta temática, mis amados, de juicio y de consuelo mutuamente los dos, lo hemos dejado aún dentro de la cristiandad. Hoy se aboga mucho por la alcahuetería. Vea, hermanos, desde que han empezado a surgir todo el asunto de privilegios y derechos humanos, hemos dejado a un lado el principio de responsabilidad, de justicia y de deber. Por eso a nuestras autoridades en esta cuestión de contingencia de salud, cómo aplicar algunas medidas un poquito drásticas, les es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad a nivel mundial llena de derechos humanos. Entonces, cuando vienen asuntos de deberes, de responsabilidades, de restringir cierta movilidad por el bien común universal de todos, nos cuesta, porque nos estamos acostumbrando solo a derechos y a privilegios. Y voy a decirle algo. Por eso hablé del mensaje de los falsos profetas en la ponencia anterior. Porque el falso profeta solo habla de privilegios y promesas. Y no habla de justicia, de obediencia, de deberes, de obligaciones, de responsabilidades. Tome nota en cuenta esto. Por eso Jeremías viene haciendo un balance. Por eso se conmovió el Señor. Mire, aquí dice que Dios amó a su pueblo, lo llama Efraín. Como les decía, es un término para describir también al reino de Judá, a su pueblo escogido. Dice, eres precioso para mí, porque lo ve como algo tierno. Hermanos, Dios nos ve como algo tierno, pero a la vez nos ve como gente testaruda y jupona. Hoy que yo soy abuelo ya y aún padre de 2 muchachos mayores, y ya me estoy haciendo bastante mayor ya, percibo esos cambios en mí. Y siento tanta ternura por mi nietita, y siento ternura por mis hijos mayores, aunque sean viejos. Hay algunas cositas, no crea que Dios ha hecho un poquito la obra en su servidor también. A causa de mi maldad y mi naturaleza pecaminosa, su gracia, su misericordia y su poder nos ha venido moldeando. Y puedo entender un poquito, como muchos de ustedes que ya son mayores, entrados en edad, entienden con qué ternura tratamos al nietito, ¿verdad? Y con qué ternura ahora abrazamos a nuestro hijo, aunque sea grande, porque estamos aprendiendo a tener un poquito de ese carácter que Dios tiene, misericordioso y justo también, de ternura, pero también de disciplina. Ambas tienen que caminar juntas, y esto es lo que Dios le está hablando a Israel, a su pueblo aquí a través del profeta. Y note lo que dice en el versículo 23 al 26, por favor, ya estamos casi cerrando. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, capítulo 31, verso 23 al 26. Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. El Señor te bendiga, oh morada de justicia. Note cómo la va a llamar, morada de justicia, oh monte santo. Y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaños. Note cómo lo describe. Porque satisfaceré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi que mi sueño fue agradable. ¿Sabe qué tuvo Jeremías también? No solo Dios le revelaba su palabra, no solamente le hablaba en visiones a él, Dios también le hablaba en sueños. Dice que Jeremías despertó y dice, y mi sueño fue agradable, porque era un sueño que Dios le estaba dando de lo que Dios iba a hacer en el futuro, a 70 años, y en el futuro lejano, cuando se cierre la historia y venga su reinado eterno a esta tierra, a esta creación, al universo entero. Hermanos, es tan maravilloso la forma en que estos capítulos 30 y 31 Jeremías empieza a hablar de la restauración de Israel y también de la restauración de todas las cosas. Pero no os quiero dejar ahí. Permítame ir un momentico al versículo 28 para ir cerrando. En el verso 28 dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar. Oiga esto, hermanos, oiga esto. Porque eso lo dice en el capítulo 1 cuando lo llama al ministerio Jeremías. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir
tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Lo repito, el verso 28. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. Qué maravilla cómo termina esa parte. Sigue más. Pero hermanos, quiero decirles algo. Note lo que dice el pasaje 28. Así como yo vine a ejecutar este juicio, que lo describe con trastornar, con derribar, con arrancar, también yo plantaré y edificaré. Hermanos míos, la Escritura no nos habla de los hechos de los hombres, ni es la historia de los hombres. La Escritura es la historia de Dios en su trato con los hombres. No olvide este detalle. Es lo que Dios hace por el hombre y a través del hombre cuando Él los escoge para llevar adelante sus planes y sus propósitos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Algunos creen que estos días de pandemia, Dios está en el trono comiéndose las uñas, temblando de terror, porque aquí abajo hay un caos y la iglesia no está haciendo nada. Hermanos míos, ningún ser humano está en control de esto. Detrás de esta pandemia está el artífice del plan eterno. Ese artífice es Dios mismo. Y le está revelando al profeta el diseño que él ya tiene definido. Para Israel, que ya lo cumplió, por cierto, se cumplió en el reinado de Ciro el persa, cuando ellos regresaron a la tierra prometida, un remanente y una parte. Porque una gran parte de los israelitas se dispersaron en las naciones y todavía están ahí. Y lo que era por 70 años, Dios lo amplió. Y hoy en el siglo XXI todavía ellos están en la dispersión y bajo el castigo de Dios. Israel hoy, aunque las Naciones Unidas lo declararon nación en 1948, eso es en términos humanos, legales y civiles, pero no en términos del plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios para Israel todavía le falta tiempo. Como nos falta tiempo a nosotros para oír un día aquella voz que diga, prepárese porque el novio está a las puertas. Él va a venir. Y esto es lo que vamos a seguir viendo en el capítulo 31, lo poquito que nos falta. Capítulo 32 y capítulo 33. Pero será en la próxima entrega, si el Señor lo permite, y con su gracia podremos volver a estar. Por ahora, mis amados, en el nombre de Jesús los bendigo. Y quiero decirles que si usted es de Él y está siendo procesado y pasando un momento difícil en estos días, laboral o de salud, económico, quiero decirle que hay esperanza, que hay un Dios de misericordia. Esto que estamos viendo es temporal, pero aférrese al Señor. Y es temporal no porque los sociólogos o científicos lo dicen, no, es temporal porque las promesas de Dios son eternas. Dios mira más allá del exilio de Israel y de una pandemia, o de un terremoto, o de un tsunami, o de un huracán, o de un tornado, y lo que estos traen como consecuencias catastróficas. Dios mira a un pueblo con el cual Él está tratando, porque es un Dios de compasión, de consolación, de esperanza, y Dios tiene un plan eterno que se cumplirá. Él dice, yo lo estoy haciendo. Él trajo juicio disciplinario para su pueblo, como también lo está trayendo en estos días y como lo traerá para algunos que creen que con ellos no está pasando nada. Espérese, déle tipito. Él sabe cómo trabajar, aún con los del pueblo de Él que quieren seguir en la fiesta. Él va a saber trabajar. Y Él también va a cerrar la historia de su pueblo con una gran, gloriosa restauración de todas las cosas, porque Él es el Dios de la creación, Él es el Dios de planes, propósitos. Y es su Dios y mi Dios, el Dios que nos ha redimido del pecado y del poder del maligno y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien ahora estamos gozando de su comunión y compañerismo espiritual, y un día su reino, visible y materialmente, se manifestará. Mientras tanto, séale fiel al Señor y que la paz del Señor Jesucristo sea sobre todas sus vidas, sus seres queridos, sus familias. Por favor, mis amados, cuídense en estos días, cuídense y seamos hijos obedientes que exaltamos al Señor. Paz de Dios sobre sus vidas. Bendiciones.